Vamos a estar hablando hoy sobre un tema interesante porque vamos a hablar de algunas lecciones que necesitamos saber. Y tiene base en parte aquí, hermanos, en esta palabra. Aunque vamos a tocar otras historias de la Biblia, pero el asunto acá, hermanos, que vamos a aprender algunas lecciones para el tiempo de crisis, o para los momentos de crisis, o para cuando en algún momento estemos pasando situaciones críticas. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice de esta forma. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Encontraron? Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo. Digan conmigo, suplirá todo lo que os falta. Lo que os falta. Conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Amén. En realidad lo que quisiera que les quedara, hermanos, a todos, es que Dios suplirá todo. Amén. Pero todo lo que falta. Todo lo que le falta. Dios no va a proveer aquello que a veces tenemos y podemos alcanzar o tener. Dios suple todo lo que falta. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver algunas lecciones para el tiempo de crisis. En primer lugar, ustedes saben que en cierta forma nuestro mundo está en crisis. Durante toda la historia de la humanidad, digamos, hubieron muchos periodos de crisis de todo tipo, ¿verdad? Periodos de crisis del hambre, por ejemplo. Aquellos que leen un poco la historia se van a encontrar con varios periodos donde hubo hambre, hambruna, a veces sobre toda la tierra, a veces en diferentes ciudades, países específicos, pero tuvieron que pasar. También otro tipo de crisis, la crisis por ejemplo, en cuanto a la guerra. Cuando hay guerra, hay crisis. Hoy estamos bien en Uruguay. Nosotros vivimos en un paraíso acá. Bendiga Uruguay. No se queje, ¿verdad? Porque realmente es uno de los países más maravillosos con respeto, y comparando con otros lugares, con otras naciones, ¿verdad? Sí hay una crisis en Uruguay, que es una crisis espiritual, que lógicamente debería ser la primer crisis que deberíamos corregir, ¿verdad? Pero estoy hablando de crisis en términos generales, de hambre, por ejemplo. En Uruguay es escaso la gente, muy escasa, la gente que padece hambre, incluso capaz que no hay gente, ¿verdad? Que sintamos hambre en algún momento, sí, ¿verdad? Pero siempre se soluciona. Amén. Siempre hay una salida, una solución, una ayuda, lo que sea, hermano. Entonces no podríamos quejarnos, ¿verdad? Crisis financiera, ¿cuántos países han entrado en crisis financiera? Por ejemplo, hoy podemos hablar de Argentina, un país que está en crisis en cuanto a la finanza, por todo lo que robaron, no porque digamos, el país no tenga recursos. Es un país mucho más rico y más poderoso que Uruguay en ese sentido. El tema es que los políticos, los gobernantes, se dedicaron 30 años a robar. En todo sentido, hermanos, robaron. Entonces, claro, funden un país. Pero después hay otros países como Cuba, Venezuela y demás, que atraviesan situaciones de finanzas. Mozambique, por ejemplo, es uno de los países más críticos hoy en día. Allí tenemos una misionera, ¿verdad?, trabajando, y realmente hay mucha necesidad en esa área. Entonces hay crisis, ¿verdad? En la época de antes existía la crisis de la esclavitud. Cuánta gente era vendida como esclavos, ¿verdad? Y así ha pasado el mundo, hermanos. Muchas muertes en las guerras, pero también muchas muertes en la época donde, por ejemplo, cuando el pueblo de hebreo era esclavo en Egipto, el faraón mandó matar a los hijos varones, ¿no? Y en cierta forma la familia de los hebreos sufrieron
muchísimo, porque ¿quién quiere que le maten a un niño, a un varón, verdad? Hoy, en esas áreas, hermanos, una de las crisis mayores que vemos en nuestro mundo es la crisis espiritual que hay, la falta de Dios, ¿verdad? Hay una falta, hay una carencia de Dios en el ser humano, en la familia, en el matrimonio, en el joven, en el niño. Hay carencia, es una crisis también, la crisis del alma, porque cuando uno soluciona y tiene fe, ¿verdad? Siempre hay salidas a todas esas cosas. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hablar qué lecciones nos enseña la Biblia y para eso vamos a tener que ir a algunos otros pasajes de las Escrituras. Pero la Biblia dice acá, mi Dios suplirá todo lo que os falte, amén, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En primer lugar, una de las lecciones que aprendemos aquí es que Dios va a suplir todo. Dios va a suplir todo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí estaba haciendo referencia, ¿verdad? A que Dios podía suplir absolutamente. Si usted va a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero dice, mi Dios suplirá todo. Entonces, aquí entra cada necesidad que podamos tener nosotros, en el área que sea. Porque, como les digo, hay una crisis en el área a veces espiritual. Hay un faltante de Dios, hay un faltante de fe, hay un faltante de sabiduría, hay un faltante de esperanza. Entonces, eso es una crisis del alma, ¿verdad? Pero también cuando la Biblia dice todo, se refiere a las finanzas, ¿verdad? Se refiere al área emocional. ¿Cuántos problemas en la gente en el área emocional? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánto daño emocional hay en el corazón del ser humano? ¿Cuánto daño en el alma? ¿Cuánta lastimadura sin sanar? ¿Cuántas heridas? También, ¿cuánta necesidad en el área de la salud? ¿Cuánta gente padeciendo una enfermedad esa crítica que no encuentra una solución, una cura, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios proveerá absolutamente todo. Amén. Absolutamente todo. A veces cuando hay una crisis financiera, ¿verdad? Cuando perdió el trabajo el que sustentaba a la familia, el padre o la madre, ¿verdad? Perdió el trabajo, eso no afecta solamente el área financiera del hogar, de la casa, afecta muchas otras cosas. Y una de las cosas que afecta es el área emocional. Viene aflicción, porque ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo el que paga un alquiler, cómo voy a pagar el alquiler? ¿Verdad? Llega la luz y el agua para pagar. Todo eso es a través de un problema de finanza que llega esa preocupación en las emociones de la persona, sea una madre. Hoy hay muchos problemas con las madres que están solas, madres que están criando hijos y están solas y tienen que sustentar todo eso. No es fácil. Hay preocupación, hay dolor. Yo pienso que hay pérdidas aún de horas de sueño, gente que pierde el sueño por estar pensando el cómo solucionar eso, ¿verdad? Esa crisis, ¿verdad? Que a través de la finanza afecta también el área de las emociones, incluso afecta la salud también. Todo eso es un paquete ahí difícil, ¿verdad? Que no es tan fácil, ¿verdad? Pero cuando hay un problema de finanzas pasa eso, hermanos. Cuando hay un problema de finanzas, la preocupación es mayor. Por eso es tan lindo, hermanos, tener un trabajo. Agradezca a Dios el que tiene un trabajo. Cuide. Sea un buen administrador. Amén. Si usted tiene un trabajo, dale gloria al Señor. Y sé fiel a Dios también con lo que tú recibes. Porque de ahí también parten muchas bendiciones, ¿no? Entonces, hermanos, lo importante acá es que la Biblia promete que Dios suplirá absolutamente todo. Amén. Quizás le hablé de finanzas, le hablé de las emociones, le hablé de la salud, pero puede haber alguna otra área que no le estoy diciendo en esta hora, que usted necesita que Dios haga algo, que Dios llene esa necesidad, ese vacío, ¿verdad? Algo con la familia, una crisis familiar,
o algo que le esté sucediendo que usted dice, estoy carente de esto, necesito. Bueno, la Biblia dice, Dios suplirá todo. Amén. La primera lección, Dios suplirá todo. Pero en ese mismo versículo está, Dios suplirá todo lo que te falte. Amén. Para que Dios obre un milagro, te tiene que faltar, o tiene que haber la necesidad de un milagro, si no, Dios no hace un milagro. Mientras pensaba en este tema, me acordaba del pastor Abraham Pérez. Él tenía un problema de visión crítico, ¿verdad? Él estaba perdiendo toda la visión e iba camino a perder totalmente la visión. Era un predicador joven, es un predicador joven todavía, debe tener 40 y pocos años hoy en día. Y él cuenta que le reclamaba a Dios y clamaba a Dios y no sabía qué hacer. Y oraba por un milagro de parte del Señor y no llegaba ese milagro. Pero aún tenía otro problema porque si bien había una cura desde el punto de vista científico, había que pagar mucho para recibir esa operación en la vista. Salía $50,000, si no me equivoco, está en el libro. Yo he leído un libro de él que se llama En la línea de batalla. Y él habla que buscó por toda forma, pero él no tenía recursos. Y él es mexicano, pero tenía que viajar a Estados Unidos, creo, a hacerse esa operación. Y ahí le cobraban $50,000 para hacer esa operación. Entonces era imposible, desde el punto de vista, hermano, financiero, era imposible. Pero esa operación le podía salvar la vista. Y es lógico, si es lo único que puede salvar la vista, podemos llegar, hermanos, a hacer todo lo posible para conseguir ese dinero. Yo sé que después de todo y de tanta preocupación, unos amigos, compañeros y bueno, conocidos, porque es un pastor muy conocido, le ayudaron, ¿verdad?, para que él se hiciera la operación. Pero cuando él iba a hacerse la operación, hermanos, era una operación de alto riesgo, muy complicada, y aparte de eso, hermanos, si la operación salía al 100% bien, él recuperaba un 70% de la vista, que no era poco para alguien que no tenía nada, recuperar el 70%. Para cortarle un poquito la historia, hermanos, dice que el médico quedó sorprendido, totalmente sorprendido, y dice, es la única vez que sucedió esto. No hay ninguna explicación, no entendía el médico, ¿verdad? Porque después de la operación, que más allá que llegó a la operación, la vista de él quedó como la vista de un bebé, o sea, viendo claramente como un bebé. Nadie se explicaba, ya lo cuenta en el libro. Entonces, dice Dios, dice, yo hago lo que el hombre no puede hacer, ¿entienden? Por eso Dios suplirá lo que te falta. Si hay algo que el hombre no puede hacer por vos, si vos estás esperando que el hombre haga algo y el hombre no puede, agotaste los recursos, es ahí cuando Dios interviene con un milagro. Por eso Dios suplirá todo lo que te falte. Amén. Si tú necesitas realmente un milagro, Dios va. Hoy a veces estamos enfermos, pero tenemos médico acá, tenemos remedio por allá, tenemos de todo, entonces tenemos un problema y vamos corriendo a los médicos. Entonces Dios no espera, es un milagro muchas veces, ¿verdad? Ahora cuando el médico dice, mirá, tenés una semana de vida, ya no hay más nada que hacer, ya no podemos hacer más nada, cuando el hombre agota todos los recursos, entonces ahí Dios puede manifestarse con un milagro, amén. Como la mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, ya había gastado todo de los médicos, había empobrecido, no sabía más qué hacer, no tenía ninguna esperanza y estaba en crisis financiera, pero cuando ya no había más nada que hacer, Dios dice, ahora yo te voy a sanar. Entonces confía en Dios, hermano, después de tanto tiempo de lucha, de ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Confía en Dios, porque Él suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de Dios que hay en su gloria. Y Dios tiene todos los recursos en esa área, amén. Entonces, Dios suplirá todo. La primera lección. La segunda lección, hermanos, el milagro sucede muchas veces cuando tenemos un poquito, ¿verdad? Y para eso vamos a tener que ir a 2 de Reyes capítulo 4. Y ya les leo rapidito lo que dice la Biblia porque es interesante esta historia, hermanos. Una mujer, 2 de Reyes capítulo 4, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto,
y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, mujer? ¿Qué puedo hacer yo? Dijo el profeta. Dice, declárame qué tienes en tu casa, mujer. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, un frasco de aceite, una vasija de aceite, ¿no? Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid lo que quede. Amén. Esta historia del aceite de la viuda es muy conocida. También de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La viuda de Sarepta tenía un puñado de harina y tenía un poco de aceite, un poco de agua. Era lo único que tenía, ¿no? Pero son historias similares porque las dos eran viudas y las dos tenían hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que destacamos aquí? En aquella época tener aceite, ¿verdad? Era tener remedio, era tener luz, era tener mucha esperanza, porque con el aceite se podía cocinar, bueno, muchas cosas en base al aceite en aquella época. Si no tenías aceite, prácticamente no tenías nada. El aceite en aquella época era muy importante, el vino era muy importante y la harina era muy importante en aquel día. Tener eso, estaban felices. Bueno, lo cierto que esta viuda, hermanos, el gran problema de esta viuda es que entró en una crisis financiera porque falleció el único sustento de su familia, que era el esposo, su marido, falleció. En aquella época no había pensión, no había jubilación, no había nada. En aquella época quien sustentaba de alguna forma era el hombre, y si el hombre moría y no dejaba bienes, la viuda quedaba muy desamparada en aquella época. Habían muchos casos de viudas muy pobres, ¿verdad? Y no era fácil la situación para esta viuda, ¿verdad? A tal punto que esta viuda, hermanos, llegaron los acreedores, todavía el marido se ve que le dejó una deuda. Tenemos que tener cuidado con las deudas, hermanos. Aprovecho un paréntesis. No se meta en créditos. Trate de, si se va a meter en crédito para comprar algo, que sea real, importante, que usted necesite. Pero no esté metiéndose en crédito porque le faltó para comprar una botella de aceite, le faltó esto, alguna cosa. Trate de tener un poco más de fe o de ingeniarse de alguna forma, pero no vaya a pedir préstamo, porque el préstamo termina siendo una maldición para muchos, ¿verdad? Porque usted va a pagar muchísimo más. Y si se acostumbra a meterse en préstamo, la deuda va a ser generada mucho más grande, los intereses van a correr y va a vivir en crisis, ¿verdad? Por eso Dios nos ayuda a ser fieles y buenos administradores. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría en el momento que si vamos a hacer un crédito tiene que ser algo bien controlado, ¿verdad? Bien guiado también, que no sea por cualquier cosa. ¿Entiendes? Digo esto porque hay mucha gente, hermano, que tiene 10, 12 tarjetas y va y gasta y pide y saca, y una tarjeta está en rojo y la otra está amarilla, entonces va gastando la que está amarilla y así. Conozco de muchos casos así. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, que Dios nos ayude. Pero esta mujer estaba en una crisis tremenda y murió su marido, quedó con una deuda y vinieron los acreedores, tenés que pagarnos la deuda, ¿verdad? Si no nos pagas la deuda, te vamos a llevar a tus hijos como esclavo. Imagínense la noticia para esta viuda.
Imagine el shock emocional para esta mujer, para esta madre, para esta viuda que estaba perdiendo a su marido, pero aún estaba perdiendo a sus hijos. ¿Entienden? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto hacemos para que nuestros hijos estén bien? ¿Cuánto queremos cuidar a nuestros hijos y ayudarlos y socorrerlos porque les amamos? Y esta mujer la iban a arrancar los hijos. O sea, no tenía un problema solamente de crisis financiera. El problema de crisis financiera hizo, hermanos, ¿verdad?, que vinieran por sus hijos. ¿Verdad? El enemigo a veces viene por tus hijos. ¿Verdad? Entonces el problema de esta viuda, ese problema emocional tremendo. Me imagino que esta viuda estaba bastante desesperada, bastante mal, quizás hasta cayendo en depresión. Era una situación muy crítica, ¿verdad? Pero acá la Biblia nos enseña, hermanos, que ella tenía un poco de aceite. Dice el profeta, ella clama al profeta, algo interesante, hermano, porque ella va al profeta y clama al profeta. En aquella época el profeta era como tener a Dios frente a frente casi. El profeta era el único que recibía revelación de Dios, palabra de Dios, y lo que decía el profeta había que obedecer. ¿Entienden? Entonces, lo que podemos decir acá y rescatar es algo que la mujer tomó una dirección en la crisis, se dirigió al lugar correcto, a Dios. Si usted tiene una crisis, diríjase a Dios en primer lugar. Vaya en busca de Dios, clame a Dios. Y dice que esta mujer clamó al profeta. Es lo mismo que hoy nosotros clamáramos a Dios. Amén. Usted antes de clamar al pastor, ¿verdad?, o a un hermano de la iglesia, aprenda a clamar a Dios. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. Tenemos que aprender a clamar a Dios, porque ahí hay fe, ahí hay una mirada hacia los recursos divinos, y dice la Biblia, mi Dios suplirá. No fulano, no mengano, no ciclano, mi Dios suplirá. Entonces, el primer clamor mío tiene que ser dirigido a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Esto no estaba dentro de la elección, pero el Espíritu Santo lo trae en esta hora, hermanos. El primer lugar en la crisis no es desesperarme y correr y ahora esto y lo otro. No. Dirigirnos hacia el lugar correcto. Voy a clamar a Dios, el único que suplirá todo lo que me falta. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ahora, el milagro sucede aun cuando tenemos muy poco. Porque el profeta llega y dice, declárame qué tienes en tu casa. Y dice, la mujer pienso que miró, observó, no tengo nada, solo esta vasija de aceite. Entonces, si tenemos una vasija con aceite, tenemos algo. Amén. A veces nosotros tenemos algo, ¿entienden? Tenemos algo de fe, tenemos algo de conocimiento bíblico, ¿verdad? Tenemos algo, tenemos un hermano, tenemos una hermana, tenemos una iglesia, ¿verdad? Entonces, no es poca cosa. Había algo, ¿no? Ella dice, tengo solo esta vasija de aceite. Entonces Dios, a través del profeta acá, dice, bueno, va y consigue vasijas prestadas, ¿verdad? No pocas, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar un poquito más. La Biblia dice en Mateo 25, 23, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ella tenía poco, tenía un poquito, ¿verdad? Ella tenía un poco. Entonces, Dios lo que requiere, hermanos, es que nosotros tengamos poco, tengamos mucho, pero en este caso dice, sé fiel en lo poco, dice Mateo 25, 23, ¿verdad? Y sobre mucho te pondré. A veces tenemos poco y nos encerramos y decimos, bueno, no tengo nada, no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Pero Dios dice, sé fiel en lo poco. Entonces, sea fiel en lo poco. ¿Entienden? Sea fiel en lo poco, ¿verdad? Y Dios va a hacer la otra parte, hermanos. Amén. Tenía tan poquito esta mujer, pero el profeta usó ese poquito. Dios bendice, ¿entienden? Tenemos que entender, hermano, que Dios es el que bendice el poquito. ¿Qué tenía la viuda de Sarepta? Un puñado de harina. Amén. Solamente tengo un puñadito de harina, ¿verdad? Un poquito de aceite, un puñadito de harina. Y dice, eso está escrito en la historia aquí de Primera de Reyes 17:8. Lea esa historia, que es la otra viuda.
que tenía otro problema, también que no era solo financiero, sino que iban a morirse. Porque había una crisis de la sequía, que no le hablé, que también es otra crisis, la sequía, pero esta sequía era de 3 años. Yo no sé cuánto tiempo iba corriendo ahí, pero ya la sequía era importante, porque esta mujer dice, voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, y luego vamos a morirnos. El único bocado, o el último bocado que le quedaba a la viuda de Sarepta, con ese puñadito ahí, iban a morirse. En cierta forma iba a perder su hijo, ¿verdad? A veces hay una crisis, hermanos, con nuestros hijos, ¿verdad? A veces vemos que nuestros hijos se están perdiendo, se están muriendo, que el enemigo los está adquiriendo, como es la viuda acá de esta mujer del capítulo 4, acá, ¿verdad? Que tenía 2 hijos y lo iban a arrebatar, ¿verdad? Qué preocupación los hijos, hermanos. Pero la Biblia dice que Dios proveerá todo. Y Dios proveerá todo, quiere decir que Dios puede proveer la salvación, proveer el rescate para tus hijos del infierno, de las manos de aquel que quiere matar a tus hijos. ¿Entiendes? Sea la crisis que sea en la cual esté tu hijo, Dios lo puede rescatar nuevamente. Hay que ser fiel en lo poco. Amén. Entonces, esta otra viuda, la viuda de Sarepta, le estoy entreverando con las viudas, pero es conocido el pasaje. Léalo en las Escrituras. Amén. Que es otra viuda que tenía un problema, no solo crisis financiero, sino que estaba viendo que su hijo se moría. Quizás alguien está viendo en esta hora que su hijo está perdido por allá, muriéndose. Mantén la fe, sé fiel en lo poco. Mantén esa fe, mantén ese aceite. Dios va a rescatar a tus hijos del infierno. Dios lo va a hacer, hermano. Mantenga esa fe. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y hágale caso al profeta, amén. En este caso, hágale caso a la Biblia, a la palabra de Dios, amén. Porque estamos hablando de algunas lecciones que aprendemos, amén, en tiempos de crisis. Ahí esta mujer aprendió una gran lección que con poco, si obedecía al Señor, ¿verdad? Dios iba a hacer la parte que nosotros no podemos jamás. Obedece al Señor con eso poquito, amén. Gloria a Dios, Dios se va a manifestar con gloria y poder, amén. Gloria a Dios. En algunos casos no tenemos nada pareciera. Podemos hablar de 2 casos más rapidito, ¿verdad? Cuando Pedro, por ejemplo, y tenía que pagar los impuestos, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, y Jesús le fueron a cobrar los impuestos, ¿verdad? A los 2. Y ni Jesús tenía plata ahí, ni Pedro tenía plata. Porque si no, Jesús hubiese sacado de su túnica, de su bolsillo, y dice, Pedro, pagá los impuestos. Y fueron a reclamar los impuestos en aquella época que había, y Pedro no tenía. Y entonces, a veces Dios hace el milagro cuando no tenemos nada, lógicamente, y esto nos muestra. Con la pesca milagrosa también. No hemos pescado nada, dice el Señor. Hemos pasado toda la noche, Pedro dijo, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. En cierta forma, Pedro está diciendo, no tenemos nada, no tengo nada. ¿Verdad? Pedro dice, no tengo nada. Toda la noche hemos estado trabajando, intentando y no tengo nada. Y para pagar los impuestos, Pedro tampoco tenía nada, no tenía ni un peso. Y en aquella época había que pagar los impuestos, o te vendían la casa, te sacaban la familia. Bajo el imperio de los romanos no era fácil. Pero, hermanos, Dios hace el milagro, amén. Jesús, ¿saben lo que hizo Jesús? Le dijo a Pedro, ¿verdad? Andá allá al mar, tirá el anzuelo, ¿verdad? Y el primer pez que vos lo saque, abrí la boca y allí vas a encontrar un estatero, que era una moneda de plata. Un estatero era una moneda de plata que valía como 4 dramas. En cierta forma, para hacerle corta la historia, eso valía 8 o 9 dólares de hoy en día. O sea, no era mucha plata, era 300, 400 pesos. ¿Tá? Pero había que pagar, ¿verdad? Y a veces debemos 300, 400 pesos, pero hay que pagar. Y no tenía nada. Pero Dios, hermanos, suplirá todo lo que os falte. En ese momento no tenían nada,
pero, hermanos, Dios suplió, amén, esos 4 dracmas que ellos necesitaban 2 estateros, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aunque no tengamos nada, Dios va a proveer, amén. En muchas ocasiones Dios requiere de nuestra obediencia. Es importante esta otra lección, estoy terminando, me queda una más creo, pero la obediencia es muy importante aquí, hermanos. Nosotros queremos, ¿verdad?, en tiempo de crisis, salir adelante o esperar una gloria, un milagro, hay que obedecer a Dios. En la historia de estas 2 viudas, por ejemplo, y las otras también, pero en estas 2 viudas, la primera que le hablé, ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Ve y consigue vasijas prestadas. Ella podía decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a salir a conseguir vasijas? Si ni tengo aceite, tengo un poquito de aceite. ¿Vieron que no era lógico lo que le decía el profeta? Andá a conseguir vasijas prestadas con los vecinos, andá por todos lados. Y conseguí, y muchas vasijas todavía le dijo. Ridículo. No es lógico eso. ¿Para qué? Entonces a veces nosotros tenemos argumentos. Dios nos manda a hacer algo o Dios nos pide algo en su palabra y nosotros creemos que eso no es imposible. ¿Qué locura es esa? Señor, ¿no estás viendo que tengo un puñadito nomás? ¿No estás viendo que tengo un vasito de aceite? O sea, está de alguna forma la mujer está pensando humanamente y está pensando lógicamente. Muchas veces el cristiano piensa también, lógicamente, somos humanos. Muchas veces pensamos humanamente y muchas veces pensamos lógicamente. Pero Dios no obra de esa forma, hermanos. Entonces, Dios lo que quiere es que aprendamos que la obediencia, cuando le obedecemos a Él, si dice la Biblia que Él suplirá todo lo que nos falte, entonces Dios tiene recursos por todos lados, de cualquier forma, de cualquier manera, Dios puede llegar a tu vida o la vida de tu casa, de tu familia, de la que sea, en la necesidad que tú estés y manifestarse con un milagro. ¿Y saben lo que hizo la mujer? Obedeció. A pesar de todo, ¿verdad? Ella podía tener sus argumentos. Entonces, a veces el argumento nuestro decimos, tengo muy poquito. Lo que tengo es muy poquito. No te puedo obedecer, Señor, porque lo que tengo es muy poquito. Sé fiel en lo poco. Amén. Obedece al Señor, obedece a Dios, obedece, porque esta mujer estaba entregada totalmente. Ella dependía de Dios, que Dios obrara un milagro. No había forma humana de solucionar el problema, pero ella obedeció, juntó vasijas por todos lados, fue a los vecinos, golpeó, ¿verdad? Llamó, trajo un montón de vasijas. No dice la cantidad, pero dice que por todos lados ya no había, ¿verdad?, dónde consiguió. Y comenzó a echar aceite. El profeta dice, enciérrate con tu hijo ahí, y comienza a echar aceite en una vasija. Y echó y llenó una vasija y siguió echando en otra vasija, echando en otra vasija, echando por todos lados hasta que se llenaron todas las vasijas de aceite. Dice, trae más vasijas todavía, no quedan más. Amén. Entonces, ahí dice, vende todo ese aceite, o sea, vende el aceite que necesitas vender. Y paga a los acreedores, y con el resto de aceite sigue viviendo. Entonces, esta mujer tuvo que obedecer en 2 formas acá. Una, salir a conseguir las vasijas, porque era una orden del profeta, ve y consigue. Entonces, era una orden de Dios, y esta viuda pobre y necesitada obedeció, ¿verdad? Lo otro dice, enciérrate con tus hijos y comienza a echar aceite, ¿verdad? De aquel poquito de aceite que tenía, echar en una vasija y echar en otra. No era lógico, pero ella obedeció. Hay cosas que no son lógicas, hermanos. En el reino de Dios, en las cosas divinas, no son lógicas, pero cuando obedecemos, se produce el milagro. ¿Entiende? Entonces, lo que Dios quiere es que aprendamos una lección, que podamos obedecer a Dios, aunque parezca ilógico, parezca ridículo obedecer a Dios. Otra cosa ridícula es lo que Jesús le mandó a hacer a Pedro. ¿Acaso Jesús no podía hacer un milagro ahí y darle $100 a Pedro? Podía. Ya lo había hecho con los panes y los peces. Había toda una multitud y Jesús
¿verdad? Dio gracias a Dios, se multiplicaron los panes y los peces. No podía haber hecho con Pedro lo mismo, dice Pedro, tomá $100. ¿Verdad? Pero esto nos muestra en parte, hermano, que Dios tiene miles de formas de obrar. No es solo una forma, ¿entienden? Y muchas veces Dios nos desafía a nosotros, la fe de nosotros y la obediencia de nosotros. Entonces muchas veces Dios nos va a poner delante desafíos y delante, ¿verdad?, un desafío para probar nuestra obediencia, a ver cuánto le amamos, porque es muy lindo decirle a Dios que le amamos, ¿verdad? Y muchas veces le decimos a Dios que le amamos y que le amamos, que le amamos, pero ¿saben lo que dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra. O sea, si me amáis, tenés que obedecerme. Entonces esa es la demostración de amor de nosotros hacia Dios cuando le obedecemos, le hacemos caso. Entonces podemos encontrar esta cosa que también es insólita, ¿verdad? Que Jesús podía darle los $100 a Pedro, los 100 o los 4, los 8, la cantidad que fuera, si ella había multiplicado los panes y los peces, ¿verdad? Entonces dice que fuera al mar y que lanzara el anzuelo y que iba a sacar un pescado con ese anzuelo, ¿verdad? Si fuera conmigo capaz que erraba porque nunca pesco nada, pero no sé, Dios es tan grande que hasta que conmigo hace algo, hermano. Pero lo que les digo es que en este caso, hermanos, cómo Pedro podía creer, Señor, ¿qué es esto que me estás pidiendo? Que lances el anzuelo, que en el pez que voy a sacar en el anzuelo voy a abrir la boca y voy a encontrar plata dentro de cosas que solamente, hermanos, para el que cree en Dios, amén. Para el que cree en Dios todo le es posible, dice la Biblia. Gloria a Dios. Porque no estamos agotados en los recursos. Cuando creemos en el Señor y podemos obedecer, hermano, Dios suplirá todo lo que os falte, aleluya. Hay que creer en Dios. Dios tiene, lo que Dios está mostrando acá, hermanos, que Él tiene miles de formas de proveer a sus hijos, al necesitado y a aquel que le obedece. Dios tiene muchas formas de obrar, hermanos. Amén. Muchas formas. Entonces que Dios nos ayude a obedecer. La viuda de Zareta pasó lo mismo. Dice, estamos muriendo de hambre, Señor, y vos me pedís a mí agua que no hay. Había una sequía de 3 años, ¿verdad? Y me pedís pan, ¿verdad? Que tengo un puñado de harina en mi casa nada más. Y nos estamos muriendo de hambre. Y viene Dios, porque el profeta, como les dijo, era la boca de Dios, era el vocero de Dios. Y sin embargo, golpea la puerta de esa viuda y le dice, dame a mí primero. Tenemos que aprender, hermanos. Sé fiel en lo poco. Dame a mí primero. Qué desafío para esta mujer. No le des a tu hijo primero y no te des a vos primero. Dame a mí primero, dice. Aquí la Biblia, lea, hermanos. Primera de Reyes 17, esa historia. Como el profeta le dice, sí, hazme a mí primero. Entonces Dios le está enseñando en esta forma que nosotros tenemos que confiar en Él, pero Él está primero. Amén. Y dice la palabra de Dios que con ese puñadito, ¿verdad?, de harina que tenía, dice que bueno, le hizo un pan al profeta, le dio agua al profeta y dice que no escaseó la harina ni el aceite, nada en la casa de esa viuda, hasta que empezó a llover nuevamente, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos encontramos algo aquí que era ilógico, ¿no? Pero la mujer la viuda dice que fue y obedeció. ¿Entiende? Fue y obedeció. Entonces, muchas veces Dios requiere que nosotros podamos aprender la lección de la obediencia, obedecer a Dios. Señor, es imposible, no tengo nada o tengo muy poquito. Señor, igual te voy a obedecer. Amén. Y Dios se manifiesta. ¿Cuántos creen? Amén. Muchos pueden hablar de ese testimonio y decir, sí, yo no tenía nada, tenía tan poquito. Alguien me dijo, ayer nosotros no teníamos nada. Y llegó alguien con 18,000 pesos. ¿No? Yo recuerdo casos que pasó con nuestra vida en el ministerio y a veces, ¿no? O sea, no tenía nada y llega alguien con 18,000 pesos. Que vos ni pensaba. A veces ni pensamos,
¿Entienden? ¿De dónde va a venir? O pensamos que va a venir de acá, o de allá, o del otro lado, y nunca viene ni de allá, ni de acá, del otro lado. Dios te sorprende. Aleluya. Dios te sorprende. Aleluya. Hace un tiempo atrás me enteré que alguien conocido que asiste a esta iglesia, ¿verdad?, recibió después que se jubiló 200.000 pesos extras. Ni sabía, no, se había olvidado de algo que estaba haciendo esta persona, ¿verdad? Lo cierto es que recibió 200.000 pesos, gloria a Dios, después que se jubiló. También hace pocos días alguien me pasó un mensaje. Es alguien con mucha necesidad, con mucha escasez, con mucha limitación financiera, pero desde que llegamos acá a Durazno, esta persona me dijo: tengo un dinero que nunca lo cobré, no me pagaban, está en trámite, en una empresa que había quedado debiendo a él y a otros empleados más, ¿no? Y bueno, y vamos a orar, y nunca aparecía ese dinero, ¿no? Hace poco dice: mirá, voy a cobrar ese dinero, y anda por 30 o 40 mil pesos más o menos, me dijo. Lo cierto es que cuando cobró eran 90, era más del doble todavía. Entonces digo, Dios, hermanos, tiene su forma de hacer las cosas. Amén. Dios obra fuera de toda lógica humana. Para terminar, hermanos, depender más de lo divino que de la lógica humana. Obedecer a Dios aún en lo poco, Él nos va a sorprender. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que dale gloria al Señor, dale honra al Señor, dale alabanza al Señor, dale adoración al Señor. Hermano, Dios suplirá todo lo que os falte. Dios suplirá todo en esa área. Algunos quizás preocupados por el área laboral, financiera. Dios suplirá. Otros por su familia, por sus hijos. Dios proveerá el recurso. Dios proveerá la forma. Dios lo hará. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. No